De este modo ingresamos al bloque formativo en este ciclo sobre el Antiguo Testamento. Hoy es el programa número 37 en que trato el Antiguo Testamento con una metodología sencilla para que todos podamos tener acceso a la palabra. Y como les había comentado al inicio, cuando iba preparando el anuncio de este ciclo, nos vamos a ir deteniendo, les dije, en distintos puertos. Es como un gran viaje que estamos haciendo. Hemos tratado todos los libros históricos, me dediqué 11 programas al profetismo, ya que los libros del Antiguo Testamento se dividen en libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales. Hoy vamos a cerrar este espacio, esta época en que vamos tratando los libros proféticos con los macabeos, porque merece un tratado aparte. Vamos a ubicarnos en un contexto respecto de los macabeos, porque en general sobre esto mucho no se conoce o no se habla, ¿no es cierto? Quiero ubicarnos en este contexto. Los descendientes de Antíoco de Siria quieren formar una fuerza contraria a la ley, o sea, querían transgredir la ley con animales, es decir, imponer el paganismo. Al crear esto, en la historia del pueblo de Israel, surgen los macabeos. Los dos libros de los macabeos no forman, digamos, parte del canon de la escritura de los judíos, pero la Iglesia los reconoció como inspirados. Se refieren a la historia de las luchas sostenidas contra los soberanos seleucidas. Seleucida es un término que proviene de Seleuco. Seleuco es el nombre de 4 reyes de Siria que gobernaron entre los siglos 3 y 4 antes de Cristo, o sea, 3 y 4 antes de Cristo. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, Seleuco I, así se lo llamó, Seleuco II, Seleuco III, Seleuco IV. Seleuco I recibió el nombre de Nicátor, Seleuco II, Galínicus, Seleuco III, Sóster, y Seleuco IV fue Filopátor. Ahora, tenemos que tener en cuenta que esta dinastía seleucida terminó en el año 83 antes de Cristo. Por eso es que lo ubico en la enseñanza y en el desarrollo de este ciclo que estoy dando en radio del Antiguo Testamento en este momento, ya que vamos viendo la historia ascendente y progresiva. Comenzamos con Abraham en el año 1850, pasamos a Moisés en el año 1250, pasamos al siglo X, año 1000, la monarquía, los reyes más importantes. Antes de ellos hubo jueces, pero después surgen 2 corrientes, la monárquica y antimonárquica. Bueno, va ganando la monárquica y ahí surgen los reyes más importantes entre tantos reyes que tuvo Israel, que fueron Saúl, David y Salomón. Después ya entramos del siglo VIII al V antes de Cristo con los profetas, y por eso dejo para este momento los macabeos. ¿Me comprenden históricamente cómo se desarrollan los hechos? Por eso repito, esta dinastía seleucida terminó en el año 83 antes de Cristo. Estas luchas se sostuvieron a fin de lograr la libertad religiosa y la libertad política del pueblo judío. Por eso el presidente actual se refirió en el discurso de apertura a este libro, porque habla de la libertad religiosa y política del pueblo judío. El título Macabeos proviene del sobrenombre de Macabeo,
Los macabeos surgen entre el año 166 y 160 antes de Cristo. Ahora, este nombre, macabeo, se le asignó al héroe principal de esta historia y también se aplicó a sus hermanos. Este héroe, Judas Macabeo, obtiene una serie de victorias sobre los generales de Antíoco. Purifica el templo, logra para los judíos esta posibilidad de la construcción de un nuevo templo y, por supuesto, este templo comienza por ser un altar que se va erigiendo, se consagró otra vez el templo, como lo dice el primer libro de los Macabeos 4 del 44 al 59, en tiempos de Judas Macabeo. Esto es lo que celebra aún hoy la fiesta judía Hanukkah, que es la fiesta en la que participó el presidente hace poco y pasaron en televisión. ¿Recuerdan la fiesta de la luz? Esto deriva de aquí, de la dedicación del templo. Por lo tanto, vuelven como los judíos a recuperar la libertad de vivir conforme a sus costumbres, a través del gran héroe que es Judas Macabeo. Cuando muere en campo de batalla, le sucede su hermano, que se llamó Jonatán, entre los años 160 y 142 antes de Cristo. Luego tienen otro sucesor, van muriendo, y es el hermano de Jonatán, que se llamó Simón. Él vivió entre los años 142 y 134 antes de Cristo. Aquí, en este momento, sí los macabeos están divididos. El gran héroe fue Judas Macabeo, pero ustedes saben que los descendientes no siempre tienen ese carisma de unidad del pueblo, no tienen el liderazgo. O sea, el ser descendiente de un rey o de un gran héroe no significa que uno va a tener los mismos dotes que ha tenido aquel que fue un personaje carismático. Por eso nadie es reemplazable, por más que sean de la misma sangre, cada uno tiene sus dotes, sus carismas, y algunos no tienen. Esto ocurrió. Por eso digo que aquí sí los macabeos están divididos, y Macabeos 1 y 2 son dos libros distintos. Los macabeos persiguen mantenerse independiente un breve lapso desde el año 170 hasta el año 150. Quisiera también, para que ustedes tengan una noción más vasta, decirles, tengamos en cuenta lo siguiente. El primer libro de Macabeos es histórico, tiene que ver con lo histórico, con lo que van viviendo en esta etapa de la historia los judíos. Ahora, el segundo libro de Macabeos es más mosaico. Mosaico significa que tiene que ver con las guerras que han pasado. Por eso, el primer libro de Macabeos describe, al ser histórico, aproximadamente el tiempo entre el año 175 y 134 antes de Cristo. Y lo que describe es el levantamiento, la lucha, el éxito de los judíos contra un movimiento llamado helenismo, es decir, contra los sirios, que se llaman los seleucidas, que gobernaban Palestina en ese momento. Entonces se produce un levantamiento llevado a cabo, claro, primeramente bajo el mando del sacerdote Matatías y luego del de sus hijos, Judas, Jonatán y Simón. Algo más que me gustaría aportarles del primer libro de Macabeos es
que el libro de los Macabeos no oculta su simpatía por estos personajes, porque justamente estos personajes son los que logran una cierta libertad religiosa y política, aunque bajo la soberanía suprema de Siria, pero logran una libertad religiosa y una libertad política. El presidente actual, en el discurso de apertura, mencionó capítulo 3, versículo 9 de Macabeos, y tiene que ver con la libertad política y la libertad religiosa. También para que uno esté en contexto dentro de nuestro pueblo, ¿verdad? Es interesante conocer cada cosa que voy enseñando. Ahora, el segundo libro de los Macabeos, les decía, es más mosaico, repito, inherente a las guerras que ellos han tenido que atravesar. Se presenta como un resumen, podríamos decir, de una obra mucho mayor, porque describe una parte del mismo tiempo que lo hace el primer libro de Macabeos. Y el tema principal no es la providencia divina hecha realidad por medio de grandes personalidades como los que he mencionado, sino más bien la suerte del judaísmo, que tiene una adicción a la ley y al templo. Esto es lo que muestra, o sea, se ve una, vamos a decirlo con palabras que sean entendibles, una devoción por la ley, una entrega a la ley y al templo muy estricta, que podemos observar siempre aquí en este libro. Se divide en 1 y 2 por razones metodológicas, pero en realidad se habla en general del libro de los Macabeos. Ahora, para ubicar una cosa y otra, decimos en el primer libro de los Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos. El primer libro, como les dije, al ser histórico, uno lo tiene que leer con esa mentalidad. Por eso es muy importante la introducción que les voy haciendo de cada libro para saber situarse. Porque en la Biblia, cuando uno no sabe, lo voy a decir en palabras comparativas, qué terreno está pisando, puede llegar a perderse dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque la interpretación que uno le puede dar puede ser muy variada. En cambio, cuando uno sabe qué terreno está pisando, a ver, estoy en qué tipo de libros. Por ejemplo, dentro de los Macabeos, el primero sé que es histórico, por lo tanto tiene mucho que ver con los relatos de lo que han transitado los judíos en esas épocas con estos personajes que estoy mencionando. Ahora, cuando uno entra al segundo libro de Macabeos, al saber que es un contexto guerrero, ya uno se ubica en lo que está pasando, porque así es donde se le va a dar siempre la correcta interpretación a la palabra de Dios. Esto es algo que lo tenemos que tratar de recordar siempre. Siempre en Biblia se habla de un término, me viene a la mente que es un término, digamos, técnico. Y ese término técnico son 3 palabras en alemán. No es que seamos rebuscados, pero cada cosa nace de un modo. Así como hoy en día se escucha mucho la palabra empoderamiento, en realidad es la traducción del término empowerment, que surge en inglés dentro de la psicología.
después gusta lo que quiere decir y se empieza a usar en los países y cada uno le da la traducción. Pero en realidad la palabra que surgió por primera vez fue esa. Ahora en Biblia, cuando se trata de enseñar correctamente, uno enseña a todas las personas que se acercan a la Escritura a tener en cuenta lo que se llama originalmente el Sitzenbleiben. Son 3 palabras alemanas que acabo de pronunciar. Porque nace en Alemania, porque los alemanes llevaban la delantera en los estudios bíblicos en la vida de la Iglesia Católica. Los grandes exégetas, por ejemplo, yo estudié con un discípulo de Schnackenburg, que es un gran exégeta de la Biblia. Para quien no conoce la palabra exégeta, quiere decir investigador. Son personas que han donado su vida a la pureza, a la integración, a la pulcritud de la palabra, en la filología del lenguaje, en los estudios de un doctorado bíblico intensísimo. Han donado su vida y sus escritos son fuente de sabiduría. Yo estudié con uno de los discípulos de él durante 18 horas semanales, recuerdo, y siempre estaré eternamente agradecido. Además de haber sido profesor mío en materias curriculares, fue realmente una persona que ha dado otro seminario. Yo me anoté en todo con él porque quería saber mucho para poder dar cosas buenas, sanas, en un lenguaje simple, ¿no? Para que la gente, todos ustedes, puedan entender correctamente. Entonces, Sitzenleben significa un lugar en la vida. Un lugar en la vida se debe traducir como una situación vital. Cuando uno abre un texto bíblico, tiene que saber en qué situación vital se desarrolla, porque tiene todo un marco de contención, un texto bíblico. Cuando uno abre la Biblia, por así decirle, para que todos entendamos, al azar, nos encontramos con acá no entiendo, o la gente se asusta porque desconoce el contexto. O sea, siempre hay que ver un texto en su contexto. Repito, un texto en su contexto. De lo contrario, no vamos a llegar a buen puerto. Por eso, siempre recomiendo para nosotros acá en Argentina el libro del pueblo de Dios. Es nuestra Biblia tan preciada incluso por otros países. Todos los, biblistas se han tomado, en este caso Truso y Leborati, se han tomado el trabajo de hacer una introducción a cada libro. Entonces, es bueno cuando uno dice, voy a leer la Biblia, primero lea la primera página, porque ahí va a encontrar datos que a uno lo ubican, que es en qué contexto está, qué es lo que va a encontrar allí adentro. Por eso digo, con el decurso del tiempo, en este caso la lucha religiosa de los macabeos, fue cediendo a las intrigas políticas, a las ambiciones del poder, llevado por el entusiasmo del triunfo y una independencia reconquistada, lo que hace el agiógrafo, o sea, el autor, pasa por alto ese aspecto, y corre el riesgo de identificar el designio de Dios con las guerras de una nación. Eso no impide que nos presente una historia profundamente humana, el libro de los Macabeos 1 y 2, donde se juegan la intransigencia de la fe y la pasión por la libertad. Entonces puede ser leído desde lo humano, muy desde lo humano, como mirá qué héroes que hubo y mirá cómo fueron adelante. Pero detrás de eso, en el pueblo de Israel, estaba una presencia de Dios, que muchas veces se roza, vuelvo a decir, la intransigencia de la fe y la pasión por la libertad. Queremos ser libres. De ahí en más que siempre, los libros
de la Biblia hay que leerlos con una mirada muy aguda y conviene siempre dejarse enseñar, porque como ustedes pueden ir apreciando en estos 37 programas que hasta ahora vengo haciendo en el ciclo del Antiguo Testamento, a medida que les voy enseñando, ustedes van teniendo un gusto por la palabra de Dios. Si uno quiere la Biblia como la mayor parte de la gente la quiere, y es para su espiritualidad, es lo que llamamos en Biblia el método midráshico. Midráshico quiere decir aleccionador, es decir, todo creyente busca en general que la palabra le dé anuncios para su vida, para un pueblo, y los anuncios siempre van a ser esperanzadores. Sin embargo, cuando una persona con esta mentalidad, que es muy sana, ingresa a la Biblia, pero no siempre encuentra eso, porque de repente se encuentra acá con una parte histórica de batallas y uno medio como que puede no entender. Lo mismo con los libros históricos. Entonces uno tiene que saber, vuelvo a decir, primero estas tres partes de la Biblia. Libros históricos es la estructura, libros proféticos, libros sapienciales, que son aquellos con los que nosotros vamos a continuar cuando yo regrese en vivo dentro de un mes. Entonces es fundamental que hoy cada uno vaya sacando estas conclusiones. Primero, tomarse el trabajo de escuchar todo lo que enseñé hasta ahora, como hacen muchos oyentes. Muchos van desgrabando, otros van tomando nota mientras hablo de lo más esencial, y así es que cada uno de ustedes puede conocer la Biblia. Por eso si uno cae en un contexto guerrero o en un salmo donde David se está lamentando por cosas que él está viviendo y uno no conoce lo que pasa ahí adentro, puede malentender la Biblia. Y nunca les recomiendo comenzar por el libro del Génesis, porque el Génesis del 1 al 11 se llama la prehistoria bíblica. A partir del capítulo 11 en adelante empezamos a ver a Abraham, y eso es lo que nos interesa. No tanto la prehistoria bíblica, sino a nivel cristiano, lo que nos interesa es cómo comienza la historia de salvación. La historia de salvación comienza con Abraham en el año 1850, como lo hemos visto en detalle, y culmina con Cristo, que es el Salvador, el único Salvador del universo. Los cristianos sabemos que no hay salvadores humanos, los salvadores no son humanos, el único Salvador es Cristo Jesús, el Señor. Por eso mismo, cuando uno va conociendo y va navegando a lo largo de esta historia, como yo intento, y creo que gracias a Dios lo vamos logrando en este método que utilizo, toda la audiencia va conociendo lo que es la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento y va comprendiendo mucho mejor. Pero no a todo le podemos aplicar espiritualidad, porque hay partes que son muy históricas y muy de contextos guerreros, de batallas, como vemos también en la segunda parte, el segundo libro de los Macabeos. Bueno, deseo de todo corazón que todos los oyentes con este ciclo que estoy desarrollando vayan conociendo verdaderamente el Antiguo Testamento. Entiendo que es una gran oportunidad para ustedes, porque no siempre se tiene acceso a acudir a un lugar donde se nos enseñe todo el Antiguo Testamento. Sí, 4 encuentros de una idea general de la Biblia, 8 encuentros, 10 encuentros, pero hasta ahora voy con 37 programas. Por eso les sugiero a todos los que no han escuchado hasta el momento, y también a los que escucharon,
reescuchen en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, todo lo que vengo explicando, porque es de un modo ascendente y progresivo. En el programa número 1 del Antiguo Testamento está todo numerado en el título, como ustedes van a poder observar. En cada título aparece la numeración. Entonces dice el Antiguo Testamento 1, el Antiguo Testamento 2, el Antiguo Testamento 3, hasta llegar al número 37. Y todo lo que voy enseñando es en orden metodológico, ascendente y progresivo, como es toda la historia de la salvación. De todo corazón deseo que estén disfrutando todo este trabajo que estoy montando al aire, con esta sencillez y simplicidad, como contándoles la Biblia, como sentándonos tomando un mate o un café y relatándole lo que pasa dentro de la Biblia, donde hay 74 libros. 47 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 pertenecen al Nuevo Testamento. Cerramos así entonces este bloque formativo en relación a los macabeos.